buenas noches y bienvenidos una vez más, una semana más, a El Debate de Teleelch. En esta ocasión vamos a hablar de educación, porque hay varios temas tanto de actualidad como atemporales que conviene poner sobre la mesa y debatir. Algunos de ellos, el COVID, no conseguimos dejarlo de lado y apartarlo. Los escolares empezaron el curso escolar con todas las medidas COVID y hace apenas unos días que esas limitaciones sanitarias cayeron y bueno, pues ya no están en las aulas y en los pupitres tan presentes. Sin embargo, conviene hablar de cómo ha avanzado este curso escolar y también de nuevas actualizaciones, la propuesta que hay de nueva ley que a partir del próximo curso escolar repercutirá tanto en la ESO como en bachillerato, y también pues cuestiones como la FP, que se ha hecho una apuesta fuerte a nivel nacional, pero también en el municipio por la formación profesional y por su impacto en el mercado de trabajo. Vamos a abordar algunas de estas cuestiones, pero si hablamos de educación no puedo dejar pasar por alto que esta casa, Teleelch, en su firme compromiso por la educación y por respaldar todas esas reivindicaciones y necesidades que tenga la comunidad educativa del municipio, pues va a estrenar una sección semanal en el programa de mi compañera Miriam Quesada, en Día a Día, para hablar y abordar todas las cuestiones de la actividad escolar del municipio. Miriam Quesada, cuéntanos de primera mano de qué va a ir Queridos Docentes. Efectivamente, Iciar, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en el plató del Día a Día porque tenemos pues sorpresas, cosas que desvelar, y es que ya saben que estamos aquí siempre dándole al coco y la actualidad es nuestra voluntad, ¿no? Es nuestra obligación, y bien, muy acorde y muy en la línea de lo que trata tu debate, que es de educación, es la noticia que tengo que dar yo a continuación, y es que aquí en el plató del Día a Día en Teleelch vamos a contar con una nueva sección que será todos los martes a partir del 10 de mayo. Vamos a contar con una sección que tiene el nombre de Querido Docente. ¿Qué es Querido Docente? Pues muy sencillo, ese es el lugar donde vamos a encontrar el punto de unión y pues para dialogar, ¿no? Para poner en la mesa temas actuales que tienen que ver sobre todo con la docencia, poner en valor la docencia, las familias, ¿no? Los niños, la juventud, los expertos que saben tanto de temas docentes como de la problemática familiar o de las necesidades que tienen las familias y las nuevas familias. Pues de todos esos temas que tienen que ver con la docencia vamos a hablar aquí en el Día a Día todos los martes a partir del 10 de mayo, y hoy el debate tiene mucho que ver con educación y a nosotros nos va a servir para arrancar esta nueva sección. Así es que ya saben que todos los martes tienen una cita en Teleelch a las 9 menos cuarto a partir del 10 de mayo. Y esto es lo que yo quería contar a vosotros y sobre todo a ti, Cia, nuestra compañera. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Pues de Día a Día volvemos al debate, ahora sí, para hablar de educación, con 4 invitados, como lo hacemos siempre, con María José Martínez, la de Educación, bienvenida. Muchísimas gracias. También está con nosotros Leo Pomares, él es el responsable de Educación de Comisiones Obreras, gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Alfredo García, del Consejo Escolar Municipal y también director del Sisto Marcos, gracias. Y Noelia Espinosa, ella es docente y periodista, gracias a los 4 por estar aquí. Bueno, como decía al inicio del programa, ha sido un año, podríamos decir, de tránsito, ¿no? Empezó el curso escolar con muchas restricciones sanitarias, ya las iban llevando en la mochila durante 2 años desde que pegó el estallido de la pandemia, y ahora parece que sí lo vamos dejando un poco de lado. En el Sisto Marco, por ejemplo, Alfredo, ¿cómo se está viviendo este año? Bueno, digamos que es una vuelta a la normalidad, después de 3 años, ¿no?, que han sido muy duros. El primero con el confinamiento, donde digamos, ahí tuvimos que reinventarnos, ¿no?, gracias a la plataforma, ¿no?, del Moodle, ¿no?, de Aules, ¿no?, que pudimos trabajar un poco con los alumnos, ¿no?, o a Webes, que es una plataforma en la que podíamos dar como conferencias a los alumnos, ¿no? Entonces esto
permitió de una manera poder trabajar, pero la educación es interactuar y sin interactuar no se puede. Entonces, el segundo año, digamos que fue el de las medidas COVID, ahí sí que tuvimos, digamos que todo el profesorado, todo el equipo directivo implicarnos de una manera extraordinaria, porque hubo que poner todas las medidas sobre la mesa de separación de alumnado. Sabéis, recuerda que iban a turnos, ¿no? Y esto también fue muy difícil, ¿no? para todos nosotros. Y este año, digamos, ha sido un poco la vuelta a la normalidad. Ahora con el hecho de no tener las mascarillas estos días, ¿no? que hemos empezado, ¿no? parece otra manera, ¿no? porque ya ver las caras de los alumnos, ellos, digamos, la sonrisa o la tristeza, ¿no? digamos, esas emociones, ¿no? que antes no veíamos y que eso enriquece mucho, digamos, el ambiente escolar, ¿no? Yo quisiera también agradecer, ¿no? a los coordinadores COVID de los centros que han tenido un papel extraordinario durante esta etapa, ¿no? Todavía los tenemos y espero que continúen en ello. Has mencionado algo curioso porque como director muchos alumnos ya te conocerán, pero los profesores que lleguen nuevos muchas veces con mascarilla ni se reconocerá la cara, ¿no? No sé si en vuestro colegio también habéis vivido eso. Sí, ha sido increíble, sobre todo había pasado con el alumnado porque les cambia absolutamente la cara. Bueno, son adolescentes, obviamente, y están en un proceso de cambio y sí que es verdad que parece una tontería porque con los ojos transmiten mucho. Tú con los ojos puedes saber si están más enfadados, más tristes, más felices, pero el destaparse la cara, bueno, ayer para mí también fue un día como estos de la vuelta al cole, cuando eres pequeño, que pasa todo el verano, yo he de decir que los he echado de menos, los he echado mucho de menos, y llegas y es todo felicidad. Ayer la verdad era alegría, era ilusión, no sé, se les veía de otra manera. Estoy muy contenta. Toda esta gestión de la pandemia también llegó un poco sin precedentes, ¿no? para la administración. ¿Cómo la habéis vivido vosotros? Bueno, pues como decía Alfredo, hemos tenido que reinventarnos y aprender día a día, tomar decisiones a veces con mucha incertidumbre, sin garantías de que la decisión que podías tomar iba a poder resolver aquello que estaba por venir, pero bueno, tengo que decir que con trabajo y con implicación y sobre todo con mucho diálogo y con mucha colaboración por todas las partes implicadas. Yo también quiero poner en valor no solo a los responsables COVID, que también, sino a todos los docentes de todas las etapas educativas, porque sin duda si la educación pública y concertada, la educación en general en nuestra comunidad y por tanto en nuestro municipio ha salido adelante y ha salido de una manera yo creo que airosa en estos años tan difíciles, ha sido por la figura de los docentes, ¿no? Y poquito a poco como equipo de gobierno siempre escuchando las necesidades de los centros, de las familias y poniendo nuestras herramientas al alcance de todos los centros educativos para que pudieran en la mayor medida posible poder llegar a los alumnos y alumnas. Leo, en esa gestión conjunta y coordinada de la que hablaba María José también estáis vosotros, sindicatos. Los sindicatos, pues comisiones como cualquier otro sindicato hemos multiplicado por mucho el trabajo, lectura de normativa, acompañamiento. Igual no solamente dar las gracias al profesorado y a los coordinadores, sobre todo a los equipos directivos que son los que han cargado con toda esa nueva normativa de lectura y relectura y han tenido que organizar los centros de alguna manera para que se llevase con una templanza, ¿no? y con mucho mejor todo este tema que ha sido muy complejo. Acompañar al profesorado en sus quejas, pero reales, de la problemática y la ansiedad que le provocaba el estar en los centros, ¿no? y las modificaciones de aulas de grupos Bamboya, ¿no? de grupos burbuja, de desdobles, de utilizar absolutamente todo el espacio del centro que había disponible para poder bueno, pues dar clase con la mínima normalidad que se podía tener en esos momentos. Ahora pues parece que vamos a volver ya un poco a la normalidad, ya estamos en ello. Habéis hecho una radiografía, cada uno desde su parcela de lo que han sido estos años. Recientemente se acaban de quitar las mascarillas en las aulas. ¿Cómo se ha recibido esta noticia que parece que es como el símbolo del fin de la pandemia en las aulas, tanto por profesorado como por el alumnado? Por ejemplo, bueno, Alfredo. Yo creo que se ha recibido también, digamos, por parte del alumnado con mucha alegría, ¿no? Todo el mundo se ha quitado la mascarilla, mayoritariamente. Por parte del profesorado con más prudencia, ¿no? Sí. No son muchos todavía los que llevan la mascarilla, yo creo que es normal porque los casos COVID siguen, ¿no? Y por tanto somos muchos alumnos en el centro.
y creo que tiene que ser poco a poco, ¿no? Conforme vaya extendiendo los casos, que nos iremos habituando. Yo sí que la llevo en el Instituto de la Mascarilla y nos hemos habituando a no llevarla, ¿no? Pero yo por prudencia todavía no. Quisiera, una cosa que se me ha olvidado antes, es que los auxiliares de enfermería que puso el ayuntamiento también jugaron un papel muy importante en los centros en Elche, ¿no? Es decir, porque claro, nosotros no somos sanitarios, ¿no? Los docentes, ¿no? Y tomar la temperatura, que son cosas sencillas, ¿no? Pero cuando había una cosa más esto, pues era, el auxiliar de enfermería nos ayudó muchísimo. Esto sería otro debate, pero yo te lo digo también, desde los equipos directivos, desde las asociaciones de directores, etcétera, siempre hablamos de la necesidad de sanitarios en los centros educativos, de la necesidad de un enfermero, ¿no? En los centros educativos. Por ejemplo, mi centro con 1.600 alumnos sería necesario, ¿no? Piensa, 1.600 alumnos a veces es un pueblo, ¿no? Es decir, que sería necesaria la presencia de un sanitario. La presencia de un sanitario también lo vivís vosotros con pues, más equipo sanitario en el centro, y esta reivindicación también la respaldáis. Efectivamente, mira, nosotros en el final del segundo trimestre, un día, los ataques de ansiedad es algo ya muy común, es decir, nosotros día sí, día también, en las últimas 2 semanas estábamos llamando a la ambulancia porque teníamos mayormente mujeres, pero también hombres con ataques de ansiedad, ya no solo de segundo de bachillerato, que puede ser un curso más estresante por lo que se juegan, porque puede ir también al resto de su vida, la carrera que vayan a elegir o lo que vayan a hacer, pero estamos teniendo ataques de ansiedad en segundo y tercero de la ESO, que son cursos, sí, efectivamente. Entonces, yo coincidí en una clase con 3 alumnas con un ataque de ansiedad. Había una que se me ahogaba, pero es que tenía 2 más. La otra día llorando. Quiero decirte, yo puedo atender a una persona hasta un cierto límite. Entonces, claro, tiene que venir una ambulancia. Tú no puedes tener una ambulancia ocupada todos los días. Tienes que justificar eso. De hecho, cuando llegaron las asistencias faltaban, porque es que eran 3 alumnas al mismo tiempo. Yo sí que lo he notado mucho. El año pasado sí que estaba esa figura en el centro en el que estuve. Este año no está y yo la he hecho en falta, la verdad. Desde sindicatos os podéis hacer eco de esto, y yo no sé si poner en relieve también que los centros de salud tampoco es que sobren enfermeros como para tenerlos desplazados, ¿no? Claro, desde este punto de vista quizás siempre tenemos que tener en cuenta la opinión de los compañeros de sanidad, ¿vale? De la gente que trabaja en sanidad. Es una opción muy interesante, pero habría que saber exactamente qué es lo que piensan, que de alguna forma se puede más o menos saber, puesto que estas reivindicaciones se han trabajado, se han llevado desde el Comité de Seguridad y Salud Laboral de las diferentes direcciones territoriales a Consellería, y de alguna forma la respuesta del Ayuntamiento fue interesante, al igual que los profesores acompañantes que se contrataron, que sirvieron bastante también para el tema de acompañar, ¿no? Sobre todo a los chavales y las chavalas más vulnerables, ¿no? Es una reivindicación que se ha llevado, se ha trabajado en la mesa de negociación con Consellería. Y bueno, existe la situación de que hemos pasado una situación de pandemia excepcional, por eso fue excepcional colocarlos en los centros, y habría que hacerlo de alguna forma más tranquila, pausada, y ver si esa figura realmente qué funcionalidad tendría dentro de un centro. A lo mejor un centro grande sí, a lo mejor un centro pequeño pues tendría que acudir a varios centros, en fin, se tendría que hablar tranquilamente, también contando con los compañeros de sanidad, qué función y qué se podría hacer en este terreno. Siempre pensando que claro, que tenemos 3.000, casi 4.000 centros en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y eso serían 4.000 o no tantas personas contratadas de más. Claro. Yo, por aportar un poquito, coincido con la necesidad. De hecho, desde las comisiones de absentismo escolar, el programa de absentismo escolar que se lleva trabajando en nuestro ayuntamiento desde hace muchísimos años, siempre se recoge esa demanda, sobre todo para los centros de secundaria y bachillerato, esa figura, por un lado del técnico de integración social, que también es una figura que tiene un papel muy importante en los centros educativos, y sobre todo de este auxiliar sanitario, enfermera, enfermero. Durante el COVID tuvimos la oportunidad de implementarlo desde el ayuntamiento con las figuras de los auxiliares COVID, y porque había COVID, pero también cumplieron una función complementaria y se vio que efectivamente son necesarios. Y como te decía, en las comisiones de absentismo siempre, todos los años, acabamos la memoria reivindicando también a las administraciones competentes, en este caso a Consellería, la necesidad de esas figuras, que luego hay que ver evidentemente cómo implementarla, como bien dice Leopoldo.
a lo mejor centros pequeñitos, coles muy pequeñitos pueden compartir, hay que sobre todo ver cómo se configura dentro de una estructura en la que no es una figura habitual, es decir, estaría un poco, no aislada, ¿no? Pero un personal sanitario en un espacio profesional donde se trabajan otras cuestiones. Pero sí que creo que es importante, viendo las experiencias que hemos tenido con motivo del COVID, empezar a hablar de esto y de cómo puede. También tenemos las figuras de las enfermeras escolares, que son de los centros de salud y atención primaria y que hasta el COVID desarrollaban programas de prevención en las aulas, es decir, cada colegio tiene asignado un centro de salud y tienen programas de prevención de salud bucodental, de nutrición, y se desplazan las enfermeras a los centros educativos. Pero está claro que tener esa figura con mayor tiempo y permanencia, yo creo que sería enriquecer y aumentar la calidad educativa, seguro. Y es que si algo bueno, por decirlo de alguna manera, ha hecho el COVID, ¿no?, es sacar un poco a relucir las necesidades y las reivindicaciones que se hacían desde hace tanto tiempo. Por ejemplo, lo de las ratios, con los grupos burbujas, como decía Leo, pues la pandemia ha hecho que sean obligatorios, pero da la sensación de que con la pandemia, al igual que hemos recuperado o hemos implantado hábitos y costumbres a la hora de hablar, por ejemplo, profesor-alumno, en el caso de las ratios parece que con la pandemia se ha dejado escapar una de las oportunidades que había de hacer las clases más pequeñas y así mejorar la calidad en las aulas. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, a mí me encantaría invitar a lo mejor a algún padre o a alguien de consellería que entrase a un aula con 35 alumnos. 35 alumnos de primero, de segundo de la ESO, o de bachillerato, no hace falta más. Y luego entrase a una aula de 15 alumnos y que solo en la puerta ya vería la diferencia. Dar clase a 35 personas es muy difícil. Yo se lo puedo comentar a lo mejor a mis padres y me decían, no, si nosotros antiguamente cabíamos hasta 40, y yo te diría, ostras, me parece fenomenal, pero claro, habría que ver cómo es cómo era el entonces y cómo es el ahora. Mucha diferencia, y sinceramente para mí es algo en lo que la educación tiene que trabajar ya. Lamentablemente para mí podremos estar ahora en 2022, pero el debate podríamos hacerlo en 2032. Yo quedo contigo, nos vemos aquí dentro de 10 años y estaríamos debatiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque eso implicaría una contratación de personal muy, muy grande, y yo creo que eso a día de hoy es imposible cuando hay cosas como la interinidad o las oposiciones que están cambiando, y por lo tanto es muy difícil. Al final estamos hablando de la calidad educativa, ¿no? Sí, es difícil porque supondría crear mucho más centros, ¿no? Piensa que la ratio en secundaria está en 30 alumnos y en bachillerato está en 35 con FP, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando digamos, el año pasado, ¿no?, donde iban a turnos los alumnos, una de las cosas que se notaba era esto, ¿no? Como tenías a 15 en clase, pues había un silencio, se trabajaba muy bien, pero no estaban los otros 15, ¿no? Claro. Dices, bueno, qué fantástico es trabajar. De hecho, todas las medidas de atención a la diversidad que se toman, ¿no?, con grupos como de diversificación, o el PEMAR ahora, diversificación que será el año que viene, lo que sea, bueno, todas estas son con grupos reducidos porque sabemos que con esto funciona mucho mejor. Claro. Pero hay que ser realista y, por tanto, es decir, reducir la ratio en estos momentos es complicado por el número de centros que se tendrían que crear. De todas maneras, sí que se están introduciendo algunas variables, creo yo que positivas, ¿no?, como puede ser la codocencia, ¿no? Es decir, que hayan dos profesores en el aula, en los ámbitos en primero. Eso sí que favorece, no es reducción de ratio, pero sí que haya dos profesores se nota mucho y ayuda a mejorar la educación. Esto de reducir la ratio y aumentar el personal es una reivindicación también que se ha hecho históricamente ya. Exactamente, es una reivindicación de siempre, nosotros desde comisiones a nivel estatal, porque es una competencia también a nivel estatal, digamos, el tema de las ratios. Se ha reivindicado constantemente. Nos consta que Consellería ha hecho muchos esfuerzos, sigue haciendo esfuerzos para facilitar desdobles en centros, para facilitar la codocencia, para facilitar la no eliminación de alguna unidad cuando hay temas de natalidad baja, y aprovechar para bajar la ratio de una forma, digamos, extraoficial, ¿no? Es imprescindible. Ahora está demostrado con la pandemia que efectivamente el reducir el número de alumnos en las aulas aumenta la calidad de educación. Esto es así. Entonces, básicamente la tendencia es esa. Tenemos que tender a creación de centros, a aumentar el personal, evidentemente. Hemos pedido de comisiones que no se eliminara el personal de refuerzo que se ha venido durante la pandemia, para poder mantener desdobles
en este caso nos consta que se ha hecho el esfuerzo y que se sigue, dependiendo de las demandas que se van pasando desde las direcciones de los centros, pues se sigue atendiendo esos desdobles si son justificados. De hecho, nos consta también desde Consejería pues que ahí han puesto profesorado que se ha ido redistribuyendo en diferentes centros. Aquí me sobra uno, aquí me falta otro y se han ido pasando. ¿Vale? Esta es la situación. La reducción de ratio es imprescindible para que la calidad educativa salga adelante. María José, antes has mencionado una cuestión, el absentismo. En Elche las cifras son bajas, sin embargo, en 2020 aumentó, sobre todo en secundaria, ¿no? Que era, bueno, levemente un 1%. ¿Cuál es la situación ahora? Y yo te quería preguntar si el COVID, ya que manejas los datos, ha cronificado el absentismo y si hay un perfil detrás de esa persona o de ese estudiante. Bueno, igual que el COVID es algo nuevo y que hemos conocido y que no conocíamos antes, el cómo ha afectado a la problemática del absentismo era algo nuevo. De hecho, durante los primeros meses de la vuelta a las aulas se incrementó en porcentajes que asustaba el absentismo, y ya no tanto en secundaria, yo te diría que incluso en los más pequeñitos, es decir, las familias tenían verdadero miedo a llevar a sus hijos e hijas más pequeños a los espacios educativos, por más que se explicaran con detalle todas las medidas sanitarias, se viera cómo evitar cualquier situación que pudiera surgir un contacto y una infección. Se han puesto todas las medidas, pero aún así las familias han buscado la manera de no llevar a sus hijos e hijas al aula en las etapas más pequeñas, y eso todavía está costando. Ya estamos en una etapa, como decíamos, de normalidad, y todavía los porcentajes que arrastramos del primer trimestre del año es que todavía en las etapas más pequeñitas hay porcentajes mayores de lo que son cursos habituales en los que no hemos tenido pandemia. Luego, en secundaria es otro panorama, ¿no? Digamos que los adolescentes ahí ya tienen más autonomía y a veces salen de casa, pero no llegan al centro educativo, ¿no? Pero allí ya intervienen otros factores que no es el propio COVID. Yo te diría que donde más nos ha costado trabajar es con las familias de los niños y niñas más pequeños, para que de verdad crean que las aulas eran espacios seguros y que no pasaba nada porque llevaran a sus hijos e hijas a clase. ¿El panorama en institutos cómo ha sido? ¿Qué perspectiva habéis tenido desde el sistema? El tema del absentismo es lo que estaba diciendo ella, ¿no? Quiero decirte, el pánico ha existido, ¿no? a ir a clase, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros nos movemos siempre con unas cifras muy similares, ¿no? Es decir, cada año, que tampoco es una cosa que haya aumentado. También es de agradecer los técnicos de integración social que pone el ayuntamiento, y que ahora, por ejemplo, van a estar todo el año, ¿no? de enero. De diciembre a diciembre. Exacto, de enero a diciembre, y esto va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque ellos tienen el contacto, digamos, con el alumnado, tienen el contacto con la familia, tienen el contacto con profesorado y jefatura de estudios, ¿no? Y esto va a ser un pilar fundamental para recuperar a estos alumnos, ¿no? Que por diversas circunstancias, no vamos a entrar en ello, pues no acuden a los centros escolares cuando es obligatorio hasta los 16 años, ¿no? Creo que esta es una medida acertada y creo que va a propiciar al menos que no se incremente al menos el número de absentistas. Tanto el absentismo, también quería poner el foco en cómo ha influido la pandemia a nivel educativo, pero también a nivel emocional en los alumnos. Porque hablando con profesores de diferentes, desde primaria hasta universidad, me comentan que se sienten más apáticos los estudiantes, que tienen menos motivación, que están más desconcentrados. ¿Es una repercusión que también vivís vosotros en las aulas? Sí, a mí me ha roto el corazón una de mis alumnas, bueno, me lo rompió ayer, porque me decía que, claro, eran 15, porque era un grupo de PR4, y ella me decía que ya no se sacaba la mascarilla, se la habían sacado todos menos ella, porque tenía vergüenza. Digo, ¿pero vergüenza qué? Es que estoy muy fea sin la mascarilla. Digo, ¿pero cómo vas a estar fea sin la mascarilla? Y me llama la atención el nivel de inseguridad que ha creado en los adolescentes, por ejemplo, en las redes sociales,
y se ha transmitido hasta la educación y hasta el hecho de verse a ellos mismos. No están acostumbrados a verse a ellos mismos y si se ven se rechazan. Y a mí eso me parece gravísimo porque, bueno, ella y en concreto son todos están en lo que decía, en etapas de desarrollo, en etapas de cambio. Y no sé, me parece muy fuerte que se avergüencen de quitársela, porque sí que hay otros alumnos que te dicen, mira, yo llevo la mascarilla, porque la verdad, en clases de 30 llevan la mascarilla 2, con suerte, y sí la llevan bien puesta. Pero sí que es verdad que te dicen, yo llevo la mascarilla porque mi padre es de riesgo, porque una alumna en concreto, su padre tenía una válvula en el corazón, te decía, no, es que mi madre me dice que me la tengo que poner, y dice, si me ve mi hermana por el pasillo sin la mascarilla, dice, yo la tengo que llevar sí o sí por mi padre. Digo, bueno, está muy bien tal, pero sí que es verdad que me da ese sentimiento de inseguridad, y me ha llamado mucho la atención. Desde también los centros, pero la administración se intentan poner también a atajar estas soluciones porque se pueden ver agravadas en un futuro y poner el foco también en la salud mental, ¿no? Y en la mella que ha hecho el COVID. Piensa que son las edades entre los 12 y los 18 años, por ejemplo, ¿no? En lo que trabajo yo, ¿no? Digamos en secundaria, bachillerato. Y luego la formación profesional, lo que parece que son más mayores y también, pero bueno, no son los adolescentes, ¿no? Digamos, porque piensa este periodo, ¿no? Por ejemplo, entre los 14 y 18, donde uno tiene las relaciones sociales, donde no solamente es ir al instituto, sino que es salir los fines de semana, todo este tipo de cosas que no se ha podido hacer o se ha reducido muchísimo. Esto ha pesado mucho en los alumnos, ¿no? Entonces, en el estado de ánimo, y seguro que, vamos, no soy especialista en esto, pero seguro que repercute en la salud mental, ¿no? Y eso sí que lo hemos notado nosotros en estados de decaimiento, todo esto sí que ha sido muy, bueno, digamos que más de lo habitual es lo que se ha producido en los centros. Hace poco... Sí, no, quería comentaros porque desde Comisiones al respecto de esto, en Consellería hemos retomado con mucha más fuerza una reivindicación que teníamos hace mucho tiempo, y es que implementasen esto sí, nos parecía que es también muy adecuado, igual que hablamos de medicina, los educadores sociales, que son técnicos en acompañamiento, y que para estas situaciones de la mascarilla que se da en todos los centros, especialmente en los centros de los institutos, que es cuando, pues eso, la imagen cuenta más, pues en principio, bueno, ahí va el camino, está metida la lanza en Consellería para ver si se anima y empiezan a trabajar sobre el tema, no les ha venido mal, pero hay que presionar para que esta gente se integre dentro de los centros educativos porque son muy necesarios. La figura del educador social. A nivel municipal sí que se ha hecho. Sí, eso bueno, quería decir. A nivel local. Nosotros, evidentemente, a través de las figuras de los técnicos de integración social que se han incorporado a todos los institutos del municipio, una de las primeras cosas que han detectado y que les han trasladado los equipos directivos y los tutores es, como comentaba Noelia, ¿no? Que las inseguridades, los problemas de ansiedad, de depresión, y un paso más que nos ha asustado también mucho, las autolesiones. Es decir, que esto que era algo que no se oía o que se oía un caso aislado en los centros, de repente cobraba naturalidad y se hablaba de manera habitual en muchos grupos. A raíz de toda esa información recogida, desde el Ayuntamiento sabemos que no lo podemos resolver todo, pero sí que hemos implementado a través del programa FEMESCOLA, el programa Cuídate, en el que hemos trasladado profesionales, psicólogos a los centros educativos que así nos lo han pedido, para desarrollar talleres donde se hable de la salud mental, que los jóvenes, que nuestros adolescentes hablen de salud mental, de sus estados de ánimo, de sus emociones, de lo que han vivido en el confinamiento, de los cambios que están sufriendo, de cómo enfrentarse a la relación con el grupo, con los amigos, porque se han relacionado de otra manera, no con el contacto físico, no en la calle, siempre a través de redes sociales, de pantallas, de móvil, de WhatsApp. Y ahora enfrentarte al aspecto físico, a la relación de tú a tú. Y bueno, y hemos podido implementar, como te decía, este programa Cuídate, que se está desarrollando todavía en los institutos, donde sobre todo queremos prevenir, darles herramientas para afrontar esas dificultades, esas situaciones de ansiedad y depresión, y por supuesto identificar los casos que puedan ser más serios y derivarlos a un servicio especializado. Pero también me consta que a nivel nacional se está trabajando en un plan de salud mental para toda la población, pero también, por supuesto, para la población adolescente y joven, porque sí que la pandemia
ha hecho disparar estas situaciones que de verdad son muy preocupantes. Del mismo modo que ponéis de relieve el perfil sanitario más presente en los colegios y los centros educativos, secundaria también, claro que el profesor no puede ser sanitario en un momento dado, no puede ser psicólogo, no puede ser pedagogo. Y además con 30 en el aula, quiero decirte. Claro. En el caso de las autolesiones, como comentaba la compañera, yo es algo que no me hubiese imaginado y de verdad que uno no se lo imagina hasta que lo ve. Yo tengo que estar pendiente en el aula de que haya alumnos que no se autolesionen, alumnos que no traigan tijeras a clase, por ejemplo, cúters escondidos, hay baños que se cierran para que no puedan autolesionarse, hay alumnos que deben ir acompañados con otro compañero para que evitar este tipo de cosas. Son cosas que impensables a día de hoy. Sí que es verdad que la salud mental está muy invisibilizada, pues imaginémoslo en niños barra adolescentes, ¿no? Mucho más. Y es un problema muy grave, que sí que es verdad que cuando tú escuchas X tasa de suicidios, entonces, o la palabra suicidio, ya dices, uy, pero antes de escuchar la palabra suicidio hay que escuchar la palabra tristeza, melancolía, depresión, autolesiones, etcétera, ¿no? Es un proceso que al final te lleva ahí. Uno no se levanta un día y dice, me voy a suicidar, ¿de acuerdo? Es un proceso muy largo y que muchos alumnos, lamentablemente, la pandemia les ha llevado a estar con esa aura más oscura, ¿no? Como a aislarse más, es lo que comentaba, no están acostumbrados a relacionarse. Ellos todo lo que hacen es a través de las pantallas. Incluso tenemos discusiones día a día con el móvil en clase, porque es que están en clase y a lo mejor están hablándose con un alumno de otra aula por WhatsApp y con sus compañeros de clase no se relacionan. Es increíble lo poco que sociabilizan en físico. Hemos hecho una radiografía, como decía, de lo que ha sido y lo que es estar dentro de las aulas y vivirlo, y poniendo un poco de miras a futuro, al próximo curso escolar 2022-2023, hay propuestas con la nueva ley de educación de que se hagan modificaciones tanto en la ESO como en bachillerato. En la ESO, pues lo más sonado, que no haya calificaciones, que se hable de suspenso notable sobresaliente, o que también se caigan las recuperaciones de junio y septiembre. En bachillerato, que haya un bachillerato general, ¿no? Para que sea así más flexible. Algunas de las cuestiones a grandes rasgos. Yo la pregunta que os quiero hacer también es más general, si creéis que con estos avances, qué valoración hacéis de la propuesta que hay, y si con esto conseguiremos pues que haya una mejor calidad educativa, que es de lo que se trata, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo lo veis, Leo, desde sindicatos? En definitiva, lo que tenemos es una ley híbrido entre lo que podía ser, para intentar eliminar la LOMCE, ¿no? Que era una ley bastante lesiva, que iba un poco en contra de todo el sistema educativo, y lo que podía ser una educación más libre y de más calidad. No solamente esas cuestiones que nombras son las que dan la calidad de educación, es un conjunto de muchas más cosas. La ley para nosotros debería ser mucho más ambiciosa de lo que es, pero también la gente igual se pone muy nerviosa cuando hay modificaciones. Y realmente, pues cuando se estudia bien de cerca, se lee la ley y se lee toda la normativa, pues te das cuenta que realmente, bueno, se va a poner la nomenclatura de sobresaliente o notable y tal, pero las calificaciones van a seguir existiendo en el docente, que sí que se va a ver unas promociones, pues, pero no automáticas, sino que es el equipo docente quien va a decidir después, junto con la familia, y quién pasa, quién no pasa, qué capacidad tiene de recuperación al curso siguiente, y si es necesario que se quede a recuperar o no. Quiero decir que hay muchas matizaciones que después, trasladadas a lo que digo yo como chascarrillos de cafetería, pues igual se sacan un poco de contexto. En principio, pues nos parece que, claro, evidentemente, para lo que había es bastante mejor lo que hay ahora mismo en vigor, que es la non-LOE, y bueno, para nosotros se queda muy corta en muchos aspectos, ¿vale? Hasta ahí. Para Leo se quedaría corto, para el personal docente. Vamos, nosotros somos funcionarios, ¿no? Y tenemos que aplicar las leyes, ¿no? que emanen de los distintos organismos, ¿no? Está claro, mira, hay un problema de base, ¿no? Es que es la 8ª ley de educación desde los años 80, ¿no? Entonces, claro, si te planteas esto, dices, bueno, algo pasa en la sociedad donde no nos ponemos de acuerdo para hacer una ley de educación duradera y que podamos aplicarla, porque muchas veces cae la ley antes de aplicarla, ver resultados, etc., ¿no? Bien, dicho esto, en los centros, quiero decirte, esto es como una escalera, ¿no? Es decir, está el gobierno que promulga una ley, luego la comunidad autónoma que tiene que desarrollarla, y luego está el centro. Es decir, bajamos la escalera hasta llegar al centro.
Ahora estamos en este momento en lo que el Gobierno ha publicado en el BOE, ¿no? No tenemos nada oficial publicado, solamente la ley de evaluación que se publicó ayer sobre cómo vamos a evaluar este curso, ¿no? Pero no, eso fue ayer, salió ayer en el DOC, pero no tenemos nada sobre el currículum que vamos a aplicar el año que viene en secundaria, etcétera. Entonces a mí me gusta primero leer, digamos, porque la gente es que habla sin leer, ¿entiendes? Que la gente opina, pues van a quitar esto, van a hacer lo otro y tal, y luego le preguntas dónde lo has leído y no sabe dónde lo ha leído, porque lo ha leído en la prensa, en no sé qué tal, pero bueno, has leído la ley, ¿no? Entonces vamos a leer la ley primero y luego entonces estamos esperando llegar a ese segundo escalón, que es el que la Consellería a través del DOC publique, ¿no? Y una vez que veamos esto, pues nosotros como funcionarios, lo que nos guste más o nos guste menos, lo que tenemos es que aplicar la norma desde los equipos directivos que emane de las leyes, ¿no? Y eso es lo que nosotros haremos. Un poco de esa incertidumbre también vivís en vuestro centro escolar. Sí, yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar en instituto, exámenes, aprobar o suspender. Yo creo que la educación va mucho más de un número, va mucho más allá de un examen, porque obviamente si tú suspendes primera, segunda y tercera evaluación, y acabamos el 17 de junio o el 20, tú la primera semana de julio no vas a saberte un año entero de matemáticas, porque las has suspendido. Entonces la gente tiene mucho miedo, se han eliminado las recuperaciones de julio, va a pasar todo el mundo. Habrá personas que se vean beneficiadas, que puede ser, pues no deberían verse beneficiadas según para qué ojos, porque se habla mucho de la cultura del esfuerzo, ¿no? Si se te han quedado tres es porque no te has esforzado. Bueno, habrá que ver la situación de cada uno en ese caso. Y bueno, pues lo que te decía de los exámenes, hay mundo más allá de eso. Yo en mi caso soy docente de lengua valenciana y para mí yo no trabajo con exámenes. Para mí hay un 25% para cada habilidad comunicativa y los alumnos, parece mentira, pero en mis clases entran muy relajados. Porque lo que se trabaja en el día es la nota que cuenta, pero tiene que trabajar todos los días, no es un día trabajo, porque una persona puede tener un mal día y hacer un mal examen, por ejemplo. Entonces, dictaminar la vida de una persona por un examen o por 2 o por 3 no me parece tampoco lo más justo. Yo quiero pensar que esta nueva ley está pensada para que avancemos, ¿no? Que es lo primordial y lo que debería ser. Sobre el papel se ven unas cosas, sobre la vida se ve otra. Yo espero que entre todos podamos remar hacia adelante y entre la comunidad educativa, el alumnado y sobre todo, y muy importante, los padres, se consiga tener un buen ambiente que haga que todo salga hacia adelante mejor. Al final es remar en la misma dirección, ¿no? Evidentemente, las administraciones aquí tenemos un papel, como bien decía Alfredo, de legisladores, pero no debemos olvidar que esta nueva ley educativa no surge solo del capricho de un gobierno determinado, sino que ha sido consensuada con muchas entidades, con muchas organizaciones, entre ellas sindicales, de docentes. Se han recogido infinidad, miles de aportaciones que se han procurado sumar y lo más importante, que yo creo que todos tenemos que tener claro, y es lo que decía Noelia, no podemos centrarnos en el alumno versus nota. Días malos los tenemos todos en nuestro trabajo, en un examen. Un alumno es mucho más que la nota de un examen o de una materia, está en un proceso de aprendizaje durante prácticamente 9 meses y lo que tenemos que valorar, sobre todo los docentes que están día a día, es sus competencias, sus habilidades, sus capacidades. Y habrá niños y niñas que serán maravillosos en matemáticas, porque es algo innato, porque le gusta, porque en su casa lo ha vivido, porque tiene esa capacidad. Y será malísimo a la hora de expresarse en un idioma o de querer hacer un relato en lengua y literatura, y al revés. ¿Qué tenemos que hacer, entiendo yo, las administraciones y los docentes? Es sacar las potencialidades de cada alumno y de cada alumna y acompañarles en el camino para que logren un nivel adecuado en todas ellas, con los apoyos, con los refuerzos necesarios. A partir de ahí, la nota debe ser lo menos importante. Queremos alumnos y alumnas capacitados para enfrentarse a situaciones reales de la vida. Tú no vas a ir a hacer ecuaciones de segundo grado cuando vayas a trabajar o vas a ponerte a hablar en valenciano el primer día que te incorpores a un trabajo. Necesitas tener
una serie de habilidades y de competencias que creo que con los nuevos currículums y esta ley sí que se abordan, ¿no? Y sobre todo, eso sí, creo que eso es una asignatura pendiente y una responsabilidad de las administraciones, dotarlas de los medios necesarios, tanto económicos como tecnológicos como profesionales, para que así de verdad podamos tener alumnos y alumnas preparadas en competencias digitales, en un discurso crítico, en poder enfrentarse a una entrevista de trabajo con garantías, en hacer un currículum sin faltas de ortografía, y creo que nunca podemos perder de vista la globalidad de la persona y la globalidad del alumnado. Sí, no, vamos a ver, yo enmarcaría 3 objetivos, ¿no? Dentro de las competencias que comentaba, yo 3 objetivos, ¿no? En lo personal, ¿no? Es decir, pensando que la educación es obligatoria hasta los 16 años, ¿no? Por tanto, los alumnos van a estar hasta los 16 años en los centros, ¿no? Entonces hay que trabajar en lo personal, conseguir que sean buenas personas. Parece sencillo, pero es una tarea, ¿no? En lo social, que sean buenos ciudadanos, es decir, que las personas en lo personal que tengan un sentido crítico, ¿no? En lo social, que sean buenos ciudadanos, es decir, y en esto tenemos que trabajar mucho las habilidades sociales, que es una cosa que digamos, que yo creo que tenemos ahí una serie de deficiencias que hay que trabajar, ¿no? Y luego en lo académico, es decir, que a la larga sean buenos profesionales, ¿no? Yo en esos 3 objetivos creo que está resumido un poquito por dónde debería ir cualquier ley de educación, ¿no? Quiero decirte que trabajar estos aspectos es lo básico hasta los 16 años para que una sociedad pueda mejorar, creo yo. Fijaros que la ley, la LOE, es una ley que intenta acercarse al objetivo 2030, ¿vale?, de los objetivos europeos, y que se intenta acercar pues, a la inclusión, a la tecnología, ¿no?, a la alfabetización tecnológica del alumnado, y también, que es una ley moderna, es un reto realmente, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos que tener, con lo que estamos hablando, es que tendremos que tener en cuenta también que los cursos no son estancos. Los cursos están dentro de un ciclo, dentro de una etapa que tiene unos objetivos, y que un chaval a lo mejor en un curso determinado, como dice pues la compañera, no consigue a lo mejor unos objetivos, pero que tiene tiempo durante toda esa etapa para sacar esos objetivos. Un poco la filosofía, entiendo, que lleva la LOE es que al permitir ese paso de un curso a otro, lo que permite es que ese alumno se dé más flexibilidad para que en su momento, cuando sea su momento, adquiera las competencias o las habilidades, ¿no?, los skills, para poder acabar su etapa con unos mínimos que son lo que regula el currículum estatal, ¿vale?, y que falta por hacer aquí. Sí, porque además tú dirías, la competencia digital, por ejemplo, la tienen que saber todos, vamos, de primera mano, porque están y estamos todo el día con el móvil encima. Yo ya no quiero diferenciar entre edades, porque todos estamos con el móvil todo el día, la verdad. Exacto. A mí me sorprende mucho porque les digo, enviadme un correo para entregarme X tarea, ¿de acuerdo? No saben. Me ponen en el asunto el texto, que yo digo, pero vamos a ver. Digo, no puede ser, no saben enviar un correo electrónico. Es que es fascinante y tú dices, pues si están todo el día con el móvil. Sí, sí, pero lo que hacen con el móvil no es lo que deberían hacer. Entonces tú tienes que darle esas herramientas y ellos tienen que aprender a cómo utilizarlas. Entonces sí que es verdad que falta mucho trabajo por hacer y yo es lo que decía también el compañero, yo prefiero formar primero a una buena persona y después a una persona que cuando salga del instituto sea una persona útil. Por ejemplo, decía la compañera, sí, me puedes saber hacer fracciones, ecuaciones, me parece muy bien, pero no saben qué es la declaración de la renta. Y si se van a hacer un grado medio, un grado superior y se van a poner a trabajar, es que no tienen herramientas, no saben lo que es el SEPE, que es el Servicio de Empleo Público Estatal. O sea, hay cosas que se deben enseñar para que sean seres humanos funcionales. Yo lo que pido es que, porque tú los ves en cuarto de la ESO y es que son niños todavía, y salen y están pensando en la mona de Pascua con perdón, pero claro, hay muchas cosas que si vas a dejar un instituto y vas a centrarte en una formación superior, debes saber. Entonces, claro, está muy bien el currículo y está muy bien, por ejemplo, en la lengua, la literatura, etcétera, etcétera, pero yo, si me queda una semana de clase y tengo que elegir entre dar el currículum y dar a un autor, pues a lo mejor prefiero hacer un currículum. ¿Por qué? Porque sé que a ellos les va a beneficiar más. Entonces, yo creo que hay que cambiar ese chip un poco de qué enseñar y cómo enseñar, sobre todo. Parece que estamos como en el cambio de paradigma, ¿no? Venimos de una enseñanza más convencional, de memorización, y ahora se da prioridad al desarrollar habilidades, ¿no?, y conocimientos, y también de otra forma, y que a lo mejor el alumno sea más flexible. Lo hemos visto en Elche, el Princesa de Asturias, que es muy demandado, se ha apostado desde su apertura por ese tipo de educación, y ahora vemos cómo en los siguientes escalones educativos pues se va moldeando.
hasta que se llegue a formar en todos los escalones educativos, ahí hay un trabajo previo, porque si hacemos esta filosofía de educación en los primeros escalones y en los últimos los alumnos se van a encontrar con memorización, entonces estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Claro. Claro, es que no se puede, lo que no se puede es hacer, lo que no se puede es por parches. Modificar la legislación y, por ejemplo, lo que estamos hablando antes, no bajar la ratio. Lo que no puedes hacer es con las mismas clases, con los mismos docentes, con las mismas clases, con el mismo número de alumnado y con las mismas herramientas que tienes y los recursos, querer llegar a la luna, ¿no? Digamos, a la inclusión educativa, a la Agenda 2030 y de la UNESCO, y esto no puede ser. O sea, si lo que necesitas es favorecer ese cambio, llegar a ese cambio a través de muchas cosas, y entre ellas pues unas primordiales es lo que estamos hablando, que son recursos y sobre todo bajada de ratio, para que un equipo docente, no directivo, un equipo docente que tiene que dar el paso a un alumno que han tenido dando clase en él durante el año, durante el curso académico, puedan atenderlo en esa evaluación con calidad para que pueda pasar y no tengan que atender a 35 o a 30 alumnos, que es muy complejo, con diferentes nacionalidades, diferentes dictámenes, con diferentes, ¿vale? Y ahí entraríamos en otro tema. Claro, pero aquí me viene a la cabeza uno de los titulares que leía en un periódico de aquí local del rector, ¿no? Decía que los alumnos a la universidad llegaban poco preparados, no llegaban lo preparados que se necesitan. Entonces, ahí se pone siempre el acento o la tilde en los institutos, que es el escalón previo. Bueno, mira, primero quiero hacer una matización sobre la que has comentado de la memorización, ¿no? Mira, nosotros en el instituto trabajamos también por proyectos, trabajamos el aprendizaje cooperativo, pero yo creo que no hay que ser radical en nada. Quiero decir, la memorización es necesaria en la educación, es decir, que diga otra cosa es que no, o no ha dado clase o no sabe, ¿no? Quiero decirte que la memorización es que es necesaria, por tanto, eso quería matizarlo, ¿no? Lo que pasa es que todo en su justa medida, y hay que trabajar un aprendizaje constructivo, etcétera, que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, con referencia a lo que comentas del rector, bueno, solo conozco el titular, no he leído esto, pero esto es lo que... No sé si tú tienes hermanos mayores, ¿no? Pero yo sí, ¿no? Es decir, mis hermanos mayores siempre han comentado, en mi época se estudiaba más que en la tuya, somos más inteligentes que tú por esto, ¿no? Todos, quiero decirte que siempre pensamos que en el nivel que estamos, los que vienen detrás saben menos, pero la sociedad avanza en todo, ¿no? Si avanza en todo, algo dirá, ¿no? Entonces, yo te comento, por ejemplo, los que preparan las pruebas de acceso a la universidad son los profesores universitarios, ¿no? Es decir, si los alumnos aprueban, o es que preparan muy mal las pruebas o algo ocurre, ¿no? Para que lleguen mal preparados a la universidad. Mira, yo le doy clase también en el máster de educación en Alicante, y a los alumnos le comento, el primer día de clase le doy una serie de frases, las he traído porque me gusta comentarlas, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Que dice lo siguiente, a ver si lo encuentro. Dice, la enseñanza secundaria se primariza. Los alumnos de los institutos no saben ortografía ni poseen un vocabulario exacto y variado, ni conocimientos gramaticales, ni análisis lógico, ni método de exposición escritoral. Te voy a leer un par de ellas, ¿no? Ahora los trabajos de los alumnos rebosan faltas gramaticales y ortográficas. Parece como si en nuestros colegios no se aprendiese ya la lengua. Ellos llegan al máster que vienen de los institutos de hacer clase, ¿no? Han estado allí hace 5 años en el instituto y dicen, no, sí, ahora han notado esto, ¿no? Y yo digo, por los que estaban aquí hace 5 años haciendo el máster, pensaban lo mismo de vosotros, ¿entiendes? Te quiero decir que las frases estas que estamos comentando, te voy a decir, ¿no? La primera se dijo en 1929, ¿no? Y la segunda se dijo en 1864. Hay que decir que esto es así, es decir, que siempre pensamos esto, ¿no? La realidad es que la sociedad avanza, y lo que sí que es cierto es que cuando yo estudiaba, en Elche habían 2 institutos públicos y ahora hay 15, ¿no? También es cierto que ha crecido poblacionalmente la ciudad, pero tenemos en 22 kilómetros cuántas universidades, ¿no? Entre públicas y privadas, ¿no? Tenemos muchos alumnos y no sabemos si son alumnos o clientes, ¿no? Porque las universidades lo que desean son muchos alumnos, ¿no? Por tanto, yo creo que el rector, se ha dicho esto, también habría que matizarlo, ¿no? Y no he leído la noticia, ¿no? Pero creo que sí que ha dado algunas pistas por dónde va la idea, mía al menos, ¿no? Estamos hablando de universidad, pero ahora se ha puesto pues, al mismo nivel, o se ha querido poner al mismo nivel la FP. No sé si hemos pecado como sociedad de que todos nuestros hijos y todos queramos ir a la universidad y haya un estigma sobre que alguien es inferior por estudiar FP, y hemos conseguido romper eso.
y abrir todavía más la oferta educativa en el municipio de FP, y qué impacto queréis que tenga o hacia dónde vamos en el mercado de trabajo potenciando la FP, Leo. Pues no solamente en el municipio, en realidad lo que se han puesto en marcha son los consejos territoriales de FP, en los que pues, está toda la comunidad educativa representada. Vamos a ver cómo sale, pinta bastante bien, y se han constituido hace poco, estas semanas anteriores, y la apuesta es muy fuerte por la FP, porque realmente lo que aumenta es efectivamente la formación de la gente joven, básicamente, y eso va a dar una calidad del tejido social y productivo pues muy interesante para todas las localidades en principio, porque es para toda la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, creemos, la apuesta es fuerte y estamos trabajando en ese tema. Quiero decir que eso es algo ahora mismo que está creciendo. Ahora mismo, concretamente, pues esta mañana, por ejemplo, se publicará en breve de lo que estamos negociando era el centro integrado de FP de la Torreta, de aquí. Y bueno, pues es uno de los factores que imaginamos de impulso a nivel local, que es muy importante para todo el tema del trabajo, ¿vale? Para fomentar y para que la gente esté cualificada. Va a poder cualificar profesionalmente a las personas, ¿no? Y socialmente creo que esto tiene una repercusión hiperdirecta. Yo sí que creo que es cierto que hasta no hace muchos años la FP era el hermanito pequeño, ¿no?, del bachillerato e incluso de la universidad. Pero no porque sea ni mejor ni peor, simplemente porque no se conocía. Es decir, la población de a pie no sabía lo que era la formación profesional. Poquitas familias, porque había poquitas plazas, porque había poquitos familias profesionales, porque los centros educativos de secundaria mayoritariamente eran de bachillerato y no de formación profesional. Y bueno, es que al final vamos a necesitar de todo, es decir, vamos a necesitar abogados, economistas, licenciados en historia, en geografía, pero también albañiles, electricistas, camareros, un buen agente turístico. Es decir, lo que nos está evidenciando también las oscilaciones y las crisis económicas es que el empleo es mucho y muy diverso, y todos los sectores lo que sí que necesitan es gente cualificada. Una empresa del ámbito que sea quiere un buen universitario que sea economista o un buen electricista para hacer un edificio y tener la instalación perfectamente hecha. Y en esa línea yo creo que sí que se ha puesto de relieve que la FP, sobre todo en nuestro tejido empresarial y en una zona como la de Elche, que es eminentemente de empresa, y donde muchos sectores necesitan precisamente esa formación, esos profesionales cualificados, entiendo que debemos apostar por ella. Lo ha hecho el Gobierno central, lo ha hecho el Gobierno autonómico y, por supuesto, el local también. Estamos trabajando, como bien ha dicho Leo, en estos consejos territoriales. Al principio de legislatura se constituyó el Consejo Municipal de la FP con el único objetivo de tener espacios de encuentro con el tejido empresarial, con los equipos directivos y con los docentes de FP y las administraciones, para hablar y llegar a hablar el mismo idioma y, como digo, preparar alumnado que pueda salir de sus ciclos medios o superiores con garantías de ser esos profesionales formados y que pueden incorporarse al mercado laboral. Es el objetivo de los consejos territoriales, donde además se fomenta todo lo rico y diverso que tiene el territorio y se estudia. No necesita lo mismo seguramente Villena que Elche, Santa Pola que Crevillente, pero sí que podemos nutrirnos porque estamos relativamente cerca y crear áreas territoriales donde generar una FP que dé respuesta a todo ese tejido empresarial. Yo creo que es una apuesta clara de futuro. Por supuesto, reivindicamos de medios, pero se está apostando también económicamente después de mucho tiempo. Se está hablando ya de becas para la formación profesional que no existía, se está hablando de que toda la formación profesional se convierta en formación profesional dual, con prácticas remuneradas. Yo creo que estamos en el camino, queda camino por andar, pero creo que de verdad se está dando la importancia que merece y se está convirtiendo en una salida profesional tan digna
igual de digna que puede ser un bachillerato o una universidad. Ahí está la clave, yo creo, porque está claro que a nivel administrativo y a nivel político se está yendo en el camino. Nosotros en los equipos docentes lo notamos, pero sí que hay un eslabón de esta cadena que no lo percibe y esos son los padres. No, yo es que quiero que mi hijo vaya a la universidad, vale, pero ¿tu hijo qué quiere hacer? Porque yo, por ejemplo, tengo alumnas que les encantaría hacer estética, aunque suene un tópico. Dicen, no, pero es que mi madre me ha dicho que es mejor ir a la universidad. Y ya, bueno, pero tú al final vas a dedicarte se supone que vas a dedicarte toda tu vida a ello, aunque podrás cambiar de decisión. Entonces, haz lo que tú quieras, pero sí que es verdad que ese hermano pequeño, ese hermano o mediano, está como muy mal visto. Y yo creo que es totalmente absurdo, porque en generaciones como la nuestra, ¿no? de 25 a 30 años, lamentablemente las personas que van a la universidad tienen menos salidas laborales que las que actualmente están haciendo un grado medio o superior, y yo es una realidad con la que me encuentro entre mis amigas, mis compañeros de trabajo. No es lo mismo haber estudiado un grado medio y un grado superior, porque es una profesión que te permite desde un principio hacer prácticas de lo que a ti te guste, es algo mucho más, no sé cómo explicarlo, es más directo a lo que tú quieres hacer. Tú en la carrera, pongamos el ejemplo de periodismo, cada año salen 140 periodistas de la Universidad Miguel Hernández. No hay trabajo para todos, es que es imposible que haya trabajo para todos. Sin embargo, por ejemplo, un grado medio en marketing o en publicidad, pues hombre, yo si soy una empresa, llegado a cierto momento, puedo preferir contratar a una persona que sea específica en marketing, o que sea específica en una rama de un superior, antes que una persona que a lo mejor ha estado 4 años estudiando y no tiene ninguna práctica. Entonces, no menospreciemos algo tan bonito como es la FP básica y la media y la superior, y no lo comparemos con la universidad. Son cosas totalmente diferentes, y yo creo que depende de la persona, de lo que elija. No tenemos que entrometernos en las decisiones de la juventud. Al final ellos sabrán lo que quieran hacer y sobre todo lo que les haga felices, es lo que yo les digo. Yo creo que esto ya es irreversible, ¿no? Quiero decirte que la FP de ahora en adelante ya está triunfando, pero va a triunfar más, ¿no? La razón es la demanda que tenemos los centros de alumnado que quiere hacer los ciclos formativos, ¿no? Y esto va a más, ¿no? Y tenemos la suerte de que en los últimos años todo lo que hemos solicitado, ciclos que hemos querido implementar en los centros y tal, todos nos los han dado, ¿no? Y entonces tenemos el caso de Elche, que ha crecido muchísimo en FP, ¿no? Esto es digamos, para la sociedad, para la ciudad, es un avance terrible, ¿no? Porque son muchos los empresarios que vienen al centro digamos, a por los alumnos, ¿no? Y esto también es una alegría, ¿no? para los centros, ¿no? Y esto ha hecho también que los docentes, digamos, estén muy ilusionados con la FP, ¿no? Y esto yo lo noto en mi centro, que todos son propuestas, es decir, que me llevan loco el profesorado de FP con propuestas que quieren hacer y que quieren tal, ¿no? Es decir, que dedicamos casi todo el tiempo a ellos, ¿no? Y esto para mí es una satisfacción enorme. Pensar también que en el momento en el que estamos ahora mismo se hace la tormenta perfecta, puesto que está la nueva ley de FP, que no nos gusta, bueno, pero que no nos han dejado mejorarla todo lo que quisiéramos, ¿no? De alguna manera, y también toda la lucha que hemos llevado para que el profesorado se dignifique y todos los técnicos de FP intenten y puedan pasar al grupo superior, ¿vale? Entonces, es un poco lo que comentábamos antes, no puedes tener una calidad de educación, de formación profesional, cuando tienes poco dignificado a la profesión docente. Entonces, todo va en un conjunto, ahí tiene que ser un totum revolutum, pero que vaya todo encaminado a focalizar una FP que sea la base de un tejido social, no solamente productivo, no solamente por las empresas, para crear vida, ¿no? Para crear, digamos, historia de vida en las personas que tengan posibilidad de hacer su propia vida. Y es ahí es donde un poco está el momento, ¿no? Que el momento parece pues, que es muy bueno al respecto de la FP y que bueno, vamos a tirar para adelante a ver si conseguimos que salga muy bien todo esto. Seguro que sí, yo creo que, como dice Alfredo, es ya irreversible. Hemos hecho todos el cambio, desde como trabajadores como estudiantes, ¿no? Agradeceros a los 4 que hayáis venido hasta el debate de Teleelch para poner sobre la mesa educación, tan relevante que es. En muchos de los otros debates acabamos diciendo es que con educación al final es la clave y la respuesta de muchos de los problemas, ¿no? En cualquiera de las áreas.
Así que muchas gracias a los 4 por venir hasta el debate de Teleelch para hablar de educación, y os emplazo para en otro momento seguir haciendo radiografías de cómo avanza pues, la actividad escolar en el municipio y hacia dónde vamos como municipio, ¿no? Muchas gracias a los 4 y también a los espectadores que están una semana más al otro lado de la pantalla viendo el debate de Teleelch. Nos vemos la semana que viene. Gracias.